Bueno, gente, vamos a dar inicio a la clase con la que en realidad deberíamos haber empezado en su momento, ¿sí? Que es la clase de presentación de los elementos representativos del bloque P, estos que de alguna manera empiezan en el grupo 13 y que nos llevan hasta el grupo 18. Algunos dicen que los del bloque P son específicamente entre el 13 y el 17. De alguna manera, uno podría considerarlo correcto porque realmente esos son los que tienen bloque P, porque los del 18, en el caso del helio, todavía es S2 y recién el neón sería un P6. En este bloque nosotros nos encontramos con si uno hace un análisis rápido, lo vamos a encontrar con elementos que tienen propiedades de metal. Tenemos una diagonal donde nos encontramos con elementos que tienen comportamiento de metaloide y tenemos aquí elementos que tienen comportamiento marcadamente metálico con respecto a los otros. Pero si ustedes se fijan, este bloque P de alguna manera nos presenta una transición entre un comportamiento metálico y un comportamiento no metálico. Y así van a ser las propiedades que van a presentar justamente estos elementos. Vamos a empezar a avanzar con el bloque 13. En el bloque 13 nos vamos a encontrar con el boro, nos vamos a encontrar con el aluminio, con el galio, con el indio y con el talio. ¿Sí? Como en todos los casos hemos realizado, hemos hecho una pequeña presentación de las propiedades generales de este grupo, pero de nuevo, solamente para de alguna manera tener una idea de qué es lo que dónde estamos parados, para que ustedes puedan hacer un pequeño análisis, pero no mucho más que eso, porque principalmente en el grupo 13 es un grupo que tiene bastantes particularidades y en algunos casos algunas excepcionalidades. Sí, lo que podemos referenciar de este grupo, si ustedes lo quieren analizar, es que hay un cambio de metaloide a metal en el comportamiento de este grupo. En este caso, el nivel de valencia está caracterizado por ser de tipo S2P1, por lo tanto, todos presentan deficiencia electrónica y de alguna manera vamos a tener un comportamiento de ácido de Lewis, si se quiere decir, en alguna de sus características como tal. También vamos a tener consideraciones en el sentido de que vamos a tener comportamientos de óxidos ácidos, también vamos a pasar a anfóteros o en el caso de los metales hacia el final del grupo van a tener comportamiento básico. Tenemos la posibilidad de tener halogenuros con enlaces que son covalentes, pero también vamos a tener posibilidad de generar halogenuros con enlaces iónicos. En este caso hay mayores electrones involucrados en el nivel de valencia, por lo tanto uno va a poder considerar, si se quiere decir que principalmente van a ser un poquito más duros que el grupo 1 y grupo 2, pensando desde el punto de vista del comportamiento metálico, aquellos que sean. Y en el caso del talio, sí hay una particularidad, es que va a ser el más, digamos, dentro de las tendencias que uno podría analizar, uno podría llegar a decir que de todos ellos, el talio va a ser el más blando. ¿Por qué? Porque de alguna manera ya vamos a analizar que tiene características muy particulares a la del grupo 1. ¿Sí? Tienen tendencias paralelas al grupo 1 y 2 con respecto a la dureza y de nuevo podemos ver que el punto de ebullición disminuye cuando aumenta el radio. ¿Sí? A excepción del boro, no presentan temperaturas de fusión que de alguna manera sean muy altas. Si se quieren fijar, fíjense, si uno empieza a analizar el aluminio, el galio y el indio tienen tendencia de agente reductor, o sea que tienen tendencia a oxidarse principalmente, y en el caso del talio, a diferencia de los anteriores, tiene tendencia de agente oxidante, o sea que tiene tendencia a reducirse a más 1. Y eso de alguna manera también un poquito explica lo que se empieza a prevalecer en estos grupos, que es lo que se conoce como efecto de par inerte. ¿Qué es esto del efecto de par inerte? Que de alguna manera que uno lo que puede observar es que al bajar en un grupo aumenta la dificultad para ionizar los electrones S. Fácilmente, de alguna manera, es como que es fácil ionizar el electrón P, el único electrón P, pero se complica de alguna manera la ionización de estos electrones
2s. Por eso se le llama efecto de par inercia. Este par de electrones, como cuesta ionizarlos, se les da esa referencia, efecto de par inercia. Uno cuando lo analiza y lo puede visualizar a esa tendencia, fíjense que nosotros aquí tenemos los números de oxidación que prevalecen. Bueno, si ustedes se fijan, tanto en el aluminio como en el galio, bueno, todos presentan número de oxidación, digamos, principalmente, digamos, si se quiere decir, uno podría llegar a visualizar que todos podrían llegar a presentar número de oxidación más 3, ¿sí? Pero si uno puede analizarlo en el caso del talio, y ese sería de alguna manera el número de oxidación más estable en todos los casos, pero cuando uno analiza el talio y lo compara un poquito con el indio, fíjense que los dos presentan más 1 y más 3, pero en el caso del talio, el número de oxidación más estable termodinámicamente es el más 1. Eso cuando uno empieza a bajar en la tabla periódica, fíjense que ahí no estamos bajando, vamos a empezar a bajar en el grupo, lo que uno puede visualizar es que a medida que lo baja, empieza a prevalecer, si se quiere decir, el número de oxidación más pequeño, y eso hace referencia a lo que se conoce como efecto de par inerte. De los dos números de oxidación, el más prevaleciente es el más 1 con respecto, por ejemplo, al más 3 en el talio, que no ocurriría en el indio. Entonces, ¿hay algún tipo de explicación? ¿Hay algún tipo de explicaciones o algunos tipos de conjeturas o teorías que tratan de alguna manera, responder a por qué se observa este comportamiento? Y de alguna manera lo que uno analiza, lo que más acuerda en todos los casos, es lo siguiente. Como, em, como premisa general, uno que podría decir que los metales más pesados del bloque P favorecen los números de oxidación menores. Y eso ya vamos a ver que es lo que ocurre no solamente en el grupo 13, sino también se puede ver en el grupo 14 y también se ve en el grupo 15, donde los números de oxidación preferenciales, si se quiere decir, o favorecidos tanto para el talio, para el plomo como para el bismuto, es el más 1, el más 2 y el más 3 con respecto al 3, al 4 y al 5. ¿Y esto a qué se puede atribuir? Bueno, se puede atribuir a las bajas entalpías de enlace que vamos a tener entre un metal y un no metal para estos elementos que son los más pesados, los cuales de alguna manera no pueden compensar la energía necesaria para oxidar a un elemento a un estado de oxidación mayor. O sea, la entalpía de este enlace de alguna manera no compensa, o la cantidad de energía que se libera cuando se forma ese enlace, no compensa la energía que nosotros necesitaríamos gastar para que de alguna manera el talio pudiese alcanzar, el talio más pudiese alcanzar el talio más 3. ¿Por qué? Porque en ese caso, de alguna manera, tengo que darle tanta energía para poder sustraer o para poder ionizar esos dos electrones que están en el subnivel S. Por eso, de alguna manera, a esto se lo conoce, esa dificultad para ionizar estos electrones, se lo conoce como efecto del par inerte. De nuevo, acá es solamente para que no vamos a hacer referencia nosotros en la clase teórica, por eso tiene un círculo verde, para que ustedes lo puedan después analizar. ¿Cuáles son las fuentes si empezamos a hacer un análisis de cada una de estas especies? Solamente para comentarle de alguna manera que lo vamos a analizar. En el caso del boro, la principal fuente es el bórax, esta sal que nos encontramos generalmente, y en el caso del aluminio, que por ahí son de relevancia, lo que tenemos que tener en cuenta es que el aluminio, y por eso le destacamos, es el metal más abundante de la corteza terrestre y no lo podemos encontrar en la forma de bauxita o corindón. Pero lo más importante para tener presente de alguna manera es que el aluminio es el elemento, no es el elemento, es el metal más abundante de la corteza terrestre y está muy asociado a la formación de alumino silicatos y por eso justamente la abundancia del mismo. En el caso de los usos, acá tenemos algunas particularidades para que ustedes lo tengan presente, para qué se utiliza el boro. Generalmente el boro, uno de los principales usos que se tienen
hay varios, pero uno para generar los vidrios borosilicatos. En el caso de los vidrios borosilicatos tiene la particularidad de resistir mucho más a la temperatura, por eso generalmente se lo utiliza para la generación de fuentes, asaderos, lo que se utilice generalmente para que vayan para cocciones en horno. Y también dentro de sus productos hay algunos que son bastante conocidos, por ejemplo el ácido bórico, que es un antiséptico suave y bastante frecuente, que lo encontramos en varias formulaciones farmacológicas. En el caso del aluminio, tiene muchas aplicaciones y lo principalmente se debe a sus propiedades, que es ligero, es resistente a la corrosión y también porque es reciclable. Entonces, todas esas características hacen de que se utiliza mucho para la latería. Obviamente se utiliza, hay una industria marcada, todo lo que tiene que ver con la construcción, también en aeronaves y en algunos casos se utiliza para la realización de utensilios. Pero en la actualidad hay toda una explosión, si se quiere decir, de la aplicación del acero en la construcción. Desde el punto de vista biológico, algunos aspectos que hay que tener cuidado. Si ustedes lo recuerdan, el aluminio es un apoyón, puede hidrolizar y de alguna manera genera pHs ácidos. Entonces, altas concentraciones del mismo generan la acidificación del lago, sobre todo cuando tenemos alguna industria donde se liberan algunos desechos o algunos efluentes que pueden estar acidificados, y eso ha demostrado o ha sido la causa de mortandad de la fauna principalmente que tienen en sus alrededores algunas industrias. Y en el caso del litio, del talio, perdón, más uno, hasta el momento no se le hacía mucha referencia, pero ahora unos 10 años empezó a tener importancia un análisis de los compuestos de talio más uno. ¿Por qué? Porque de alguna manera, debido a su semejanza en el radio con el potasio, de alguna manera, el potasio, ustedes se recuerdan de la clase anterior, hemos visto que el sodio y el potasio son muy importantes para las funciones fisiológicas. En este caso, si de alguna manera uno tiene una ingesta, una intoxicación o un envenenamiento por talio, eso puede justamente llevar a un deceso digamos, de la persona o del ser viviente. ¿Por qué? Porque puede estar interfiriendo de alguna manera en aquellos roles biológicos que el potasio tiene, si se quiere decir, en los organismos. Entonces, hay todo ahí, todo un análisis actualmente, o un estudio bastante, digamos, hay estudios muy evocados al análisis del talio como un futuro contaminante ambiental que antes no se lo tenía en cuenta y ahora se lo ha empezado a tener en consideración. Vamos a hacer algunas referencias del boro como tal. Si tenemos boro elemental, es un metaloide grisáceo y tiene una particularidad. Puede formar varias formas alotrópicas, pero estas formas alotrópicas tienen una particularidad, es que forman estructuras tridimensionales que son icosaédricas, o sea, de alguna manera son 12 átomos de boro y de alguna manera uno puede identificar o diferenciar 20 caras, ¿sí? Como su comportamiento como metaloide, obviamente que su conductividad eléctrica va a aumentar con el aumento de la temperatura. Si uno empieza a analizar unas características, se va a dar cuenta que tiene una densidad de carga muy marcada. Por lo tanto, cuando habla del número de oxidación del boro, dice +3, pero obviamente que eso es un estado de oxidación de tipo formal, porque no hay una química asociada al ion boro +3, ¿sí? Generalmente, debido a esa situación, los enlaces que vamos a tener en cuenta, la química del boro está asociada generalmente a un enlace de tipo covalente, y debido a su deficiencia, generalmente es un aceptor de electrones. Debido a su deficiencia, uno puede ver que tiene un comportamiento o una acidez de Lewis asociada. Algunas de las particularidades del boro, bueno, se ha estudiado y se está comprobando ya de algún tiempo que es esencial para el crecimiento de las plantas y principalmente para el crecimiento de las raíces como tal. Bien,
Dentro de la familia del boro vamos a hacer un análisis de los hidruros de boro, lo que se conoce como los boros hidruros, y a partir de ahí vamos a también hacer un análisis de los aniones hidruro tetraédricos que de alguna manera están asociados. Lo que uno tiene que tener en cuenta es que uno puede partir de alguna manera de hidruros monoméricos. Estos hidruros monoméricos, que lo podemos asociar a todos los del grupo 13, una particularidad es que la mayoría son inestables. Pero sí, todos ellos tienen de alguna manera la tendencia a formar especies aniónicas como tal, y en este caso, de alguna manera, estas sales que se van a generar, estas especies aniónicas que se van a generar, tienen una particularidad. Son muy buenos agentes, muy buenos agentes reductores, ¿sí? Entonces, cuando uno los analiza, nosotros podemos llegar a pensar en dos casos que son de relevancia: el hidruro de sodio, que es altamente conocido en la aplicación de síntesis de nanomateriales, nanopartículas, y en el caso del tetrahidroaluminato, en este caso de litio, también o muchos lo llaman como hidruro de litio y aluminio. Se conoce porque se utiliza mucho en la síntesis de compuestos orgánicos. Algo que tiene que llamar mucho la atención, que les comentaba anteriormente, fíjense en el potencial que tiene este proceso de oxidación de por encima de 1, entonces eso nos habla de que justamente en el caso del boro hidruro de sodio es un muy buen agente reductor. Dentro de los hidruros del boro, particularmente, vamos a analizar la familia de los boranos, ¿sí? Esta familia tiene características muy particulares, son todos muy reactivos, fácilmente se van a oxidar, son fuertemente higroscópicos, o sea que tienen mucha tendencia a absorber agua, y bueno, también son tóxicos. Debido a que son muy reactivos y que de alguna manera sus reacciones de oxidación liberan gran cantidad de energía, allá por la década del 60, 70 hubo una explosión en el estudio de los boranos como posible combustible de cohetes. Eso fue lo que de alguna manera dio desarrollo a su estudio a la química del boro, pero bueno, después se dieron cuenta de que de alguna manera no era tan fácil su manipulación y tampoco su almacenaje, y de alguna manera se fue corriendo o se fue dejando de lado el estudio un poco más masivo de los boranos. De todos los boranos tenemos el diborano, que es el más sencillo, que de alguna manera se pudo aislar. Y tenemos algunas particularidades de ello. Fíjense que si bien el diborano es el que más sencillo que se puede bailar, nosotros podemos encontrarnos con toda una gran familia de boranos, ¿sí? Y que dependiendo de cuánto sea, ya vamos a ver que la estructura, la principal característica que uno puede ver es que a medida que van aumentando la cantidad de átomos de boro y de hidrógeno, es lógico pensar que vamos a pasar de distintos tipos de estados físicos a temperatura ambiente. De estado gaseoso podemos encontrarnos con estado líquido, nos podemos pasar hasta llegar a alcanzar un estado sólido. Obviamente que uno podría llegar de alguna manera a esperar que a medida que nos vamos moviendo de un estado gaseoso a un estado líquido, las estabilidades empiezan a cambiar. El caso del diborano, al ser una molécula un poco bastante más sencilla, es bastante estable, si se quiere decir, en estado gaseoso, pero ya cuando, por ejemplo, tenemos el tetraborano, se descompone rápidamente. En el caso de los líquidos, si ustedes se fijan, el que es el pentaborano es estable, pero ya los otros dos son inestables. Y bueno, en el estado sólido, el decaborano tiene una estructura que le confiere bastante estabilidad, y bueno, eso también lo permite encontrar en estado sólido sin presentar demasiada reactividad. ¿Cómo podemos de alguna manera preparar el diborano? Como para tener algún tipo de referencia. En esta reacción, lo que si ustedes se fijan, necesitamos el hidruro de litio y lo hacemos reaccionar con el trifluoruro de boro. Esto no es para que ustedes lo aprendan, digamos, no es para que uno tenga que tener en la cabeza esta reacción, sino de alguna manera para que ustedes vean la complejidad de la misma. Necesitamos un hidruro alcalino, que generalmente no es muy frecuente, y después necesitamos
un halogenuro, un halogenuro de boro, que generalmente no son de los más frecuentes que uno utiliza para lograr justamente la síntesis como tal. Una particularidad que se tiene de este diborano es que, como les decía anteriormente, la mayoría son fuertemente higroscópicos, van a hidrolizar con agua, y en el caso que hidrolicen con agua, si ustedes se fijan, el boro va a ser siempre un centro de eficiencia electrónica, el oxígeno del agua tiene tendencia a ceder electrones, esto es medianamente una reactividad de tipo ácido base de Lewis para que ustedes lo puedan apreciar, y eso de alguna manera lleva, si se quiere decir, a la incorporación de OHs en el boro para generar, alrededor del boro para generar el ácido bórico y la formación de hidrógeno. ¿Sí? Si de alguna manera uno puede ver, eso es lo que de alguna manera conduce la hidrólisis de este diborano. Y también lo que uno tiene que tener presente es que si se calienta a temperaturas no muy altas, fíjense que de alguna manera puede llevarnos a la generación de otros boranos, pero en algunos casos también a la generación de boro elemental, que les comentaba anteriormente, y bueno, y a la liberación de hidrógeno. También recuerden que es inflamable el aire y que lo que les comentaba anteriormente, y también valió el uso, digamos, el uso que se le, el potencial uso, en realidad, para hablar correctamente, para utilizar en cohetes, fíjense que en combinación con oxígeno la cantidad de energía que se libera era muy, pero muy, pero muy marcada. Obviamente, esto que nos está indicando desde este punto de vista, que las especies que se están generando son muy estables. Por eso, los óxidos, uno puede decir que se generan, los óxidos de boro son mucho más estables que el diborano como tal. Pero ahora pensemos cómo es la estructura de los boranos, estos elementos que son deficientes en electrones. Entonces, ¿uno cómo pensaría, de alguna manera, si ve carbono 2 e hidrógeno, perdón, si ve boro 2, hidrógeno 6? Uno seguramente trataría de hacer la analogía que uno esperaría del carbono 2 e hidrógeno 6, donde el carbono está unido al otro átomo de carbono y que cada uno de los hidrógenos está unido y que los hidrógenos están unidos, enlazados covalentemente al carbono, pero no enlazados entre ellos. Bueno, en el caso del borano, debido a que son deficientes en electrones, esa estructura no es la esperable. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo solucionamos o cómo en realidad se da la estructura del diborano? ¿Sí? Lo que uno puede observar es que por cada boro uno puede encontrar dos átomos de hidrógeno, que son los átomos terminales, que están unidos a partir de enlaces covalentes, como uno lo podría hacer. ¿Sí? Entonces, fíjense que nosotros nos vamos a encontrar con esta situación. Pero ahora, lo que uno puede ver es que el otro hidrógeno, de alguna manera, no se va a estar posicionando, no va a estar unido al boro, sino que de alguna manera este hidrógeno restante lo que va a estar haciendo es actuar como un hidrógeno puente, ¿sí? Por encima y por debajo. En este caso, lo que nosotros vamos a tener es la siguiente estructura, ¿sí? Entonces, en esta situación, estos fragmentos, los fragmentos B2, que es lo que dice ahí, están unidos, si se quiere decir, a partir de un hidrógeno, que es lo que les comentaba recién, y esto es lo que da lo que se conoce como un centro. Como se conoce con el nombre de tres centros, ¿sí? Tres centros, ¿por qué? Porque tengo boro, hidrógeno boro, esos son los tres centros, pero ahora voy a tener tan solo dos electrones involucrados, ¿sí? Cuando uno hace el número de cuenta los electrones que tenemos involucrados, no podemos llegar a tener más que los electrones de valencia. Entonces, de alguna manera uno puede analizar que la cantidad de electrones que tenemos en este enlace es tan solo de uno, y la cantidad de electrones que tenemos en este también va a ser de uno, si se quiere decir. A ver, este enlace no vamos a tener, perdón, en estos enlaces vamos, en este centro voy a tener dos electrones, pero lo que les quería decir que de alguna manera
si se quiere decir, es como que por cada uno de estos enlaces es como si tuviese un solo electrón. En realidad estos dos electrones es como que temporalmente están de este lado y después temporalmente se van hacia esta región. Y eso es lo que determina de alguna manera que cuando uno analiza el orden de enlace eficiente que tendríamos en cada caso, no sería de 1, sino que sería de 0,5. ¿Sí? Cuando uno empieza a hacer el análisis de esta situación, donde los hidrógenos actúan como puente, fíjense que ahora uno puede llegar a decir que el boro están unidos de alguna manera a 4 hidrógenos. Entonces, para que ocurra esa situación, el boro tiene 4 regiones de densidad electrónica, ¿sí? Porque acá vamos a tener un hidrógeno, acá también vamos a estar incorporando el otro hidrógeno. Entonces la hibridación que uno esperaría para lograr esa situación es una hibridación de tipo sp3. Entonces, cuando uno tiene esta situación, uno puede llegar a analizar o puede decir, fíjese, que los dos boros y los dos boros y los dos hidrógenos de los enlaces de los 3 centros están, si se quiere decir, en un plano perpendicular al primero, ¿sí? Digamos, al primero con respecto, si analizamos este plano, en donde tenemos los boros unidos, digamos, cuando tenemos los boros hidrógenos 2. Entonces eso para que ustedes lo puedan llegar a tener en cuenta o analicen cómo es el análisis en este caso. Fíjense, ¿es perpendicular? Sí, porque estos están en este plano y los otros, si se quiere decir, están en el plano. Uno estaría en el plano. Digamos, la diferencia entre un caso y el otro son 90 grados, ¿sí? Uno está en el plano ecuatorial y otro están por encima o por debajo del plano con respecto a los números. Entonces, eso es bastante interesante para que lo puedan ver. ¿Por qué? Porque esta manera o esta distribución de la generación de este 3 centros, 2 electrones, es lo que de alguna manera permite la generación de una fórmula de tipo boro 2 hidrógeno 3. Si ustedes se fijan, a partir de esta estructura mucho más sencilla, podemos empezar a generar distintos tipos de estructuras, ¿sí? Acá tenemos un tetraborano, acá tenemos un pentaborano y así sucesivamente. Entonces, a medida que se van construyendo, uno puede definir distintos tipos de estructuras para que ustedes lo puedan ver. Entonces, uno dice, a medida que se va complejizando el tema de los boranos, uno puede encontrar boranos en estructura de tipo tela de araña y también podemos encontrar boranos en forma de nido. El nido, si ustedes se fijan, es aquellos que generan como un pequeño hueco, entonces tiene como la formita de nido. Acá también lo podemos apreciar y acá también se puede apreciar la cavidad del nido y por eso llevan ese nombre, o si no, la estructura tela de araña. De aquí, para referenciar, es importante que ustedes entiendan conceptualmente cómo se da el enlace en estos boranos que son compuestos deficientes de electrones, y estas estructuras de tipo tela de araña nido no es solamente a modo referencial, no es para que ustedes las aprendan, sino que de alguna manera es como del diborano podemos ir generando estructuras mucho más complejas. Así como tenemos la posibilidad de tener enlaces boro-hidrógeno, también tenemos la posibilidad de establecer enlaces boro-halógeno. Y esto es lo que da de alguna manera la presencia o nos lleva a la generación de la familia de los trihalogénuros de boro. ¿Sí? Entonces, ¿cómo ocurre esto? Generalmente a altas temperaturas, boro elemental puede reaccionar con halógenos para generar los trihalogénuros. Si ustedes se fijan, de alguna manera, uno puede ver que tanto los puntos de fusión como los puntos de ebullición son bajos si uno los compara de alguna manera con halogénuros de tipo iónico. Bueno, es que justamente en este caso ya uno puede ir descifrando que en todos los casos no tenemos enlaces de tipo iónico, sino que son todos enlaces de tipo covalente.
Y eso es importante remarcarlo, ¿por qué? Porque a pesar de que la diferencia de electronegatividad entre el boro y el flúor sea de 2, uno en este caso, recuerden que no solamente tienen que analizar la diferencia de electronegatividad, sino también la electronegatividad promedio, y eso nos indica que el enlace va a ser covalente, y a su vez tenemos que tener en cuenta que es un metaloide con un no metal, entonces es lógico pensar que el enlace no sea iónico como tal, sino que es un enlace covalente. En este caso, cuando uno hace el análisis, se van a dar cuenta que son, en todos los casos, son moléculas discretas de boro halógeno 3. Todos los enlaces, como les comentaba anteriormente, van a ser de tipo covalente. Y cuando uno hace el análisis, se da cuenta que se generan estructuras de tipo trigonal plana. Al ser estructuras de tipo trigonal plana, si bien a su vez eso conlleva que la hibridación sea de tipo sp2, pero de alguna manera cuando uno hace el análisis de la polaridad de la molécula, se da cuenta que todas son apolares. Entonces, si son moléculas apolares, las fuerzas intermoleculares presentes son de tipo dispersión de London, las cuales de alguna manera empiezan a ser más importantes a medida que aumenta el Z del halógeno, tenemos mayor cantidad de electrones, por lo tanto es lógico pensar que se van a generar mayor cantidad de polos interacciones de tipo dipolo inducido, de polo inducido más intensas, y eso lleva o explicaría por qué, por ejemplo, el trifluoruro o el tricloruro de boro son gaseosos, en tanto que el tribromuro es líquido y el triyoduro es sólido. Bueno, en estos dos casos las fuerzas no son tan importantes, en este caso empiezan a ser prevalecientes, y en este caso son tan marcadas que de alguna manera estas fuerzas intermoleculares hacen de que este sólido molecular, de que esta especie molecular se encuentre en estado sólido. Remarquen en este caso, en todos los casos son moléculas discretas, o sea, moléculas que las puedo individualizar. Bueno, lo que les había comentado recién, todo está indicado en este caso, la hibridación del átomo de boro va a ser de tipo sp2, ¿sí? La interacción del halógeno, de alguna manera, va a ser con un orbital p y con uno de los orbitales p, y en el otro caso, si ustedes se fijan, a los halógenos les van a quedar orbitales p que no están enlazados, pero sí están llenos con electrones, ¿sí? Y eso ténganlo en presente porque vamos a ver una particularidad en este caso. ¿Cuál es la particularidad que vamos a analizar? Es que uno sabe que en todos los casos el boro es deficiente en electrones, entonces de alguna manera es lógico pensar, si se quiere decir, que estos halogénuros van a tener un comportamiento de ácido de Lewis. ¿Por qué? Porque ahora nosotros tenemos, el boro ya de por sí es deficiente en electrones y ahora está enlazado a un halógeno que en todos los casos tiene tendencia, más que de alguna manera tiene tendencia a tomar densidad electrónica, por lo tanto realmente lo convierte, lo deja, si se quiere decir, al boro en una condición de mayor deficiencia electrónica. Entonces, pensando en esa situación, ¿uno qué podría llegar a esperar? Bueno, que el flúor sea el más electronegativo. En el caso de esta situación, los halogenuros, el trihalogenuro de boro, de alguna manera tendría que ser, si se quiere decir, un ácido de Lewis más fuerte, o tendría que tener más fortaleza, por ejemplo, que el triyoduro de boro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si es más electronegativo, esa diferencia hace que de alguna manera la eficiencia que tenga una mayor tendencia a retirar densidad electrónica, y eso hace de alguna manera que, eso haría de alguna manera que el boro tenga mayor densidad de carga positiva. Pero cuando uno analiza realmente experimentalmente la acidez de los halogénuros, se da cuenta que el orden es al revés. O sea, no es lo que estamos prediciendo. Cuando uno empieza a analizar, se da cuenta que el trifluoruro de boro es menos ácido que, por ejemplo, el triyoduro de boro, que es lo que uno podría llegar a esperar. ¿Sí? Analizando lo que hemos visto de efecto inductivo,
principalmente, uno aquí encuentra una tendencia que no respeta de alguna manera lo que hemos aprendido anteriormente. Entonces, ¿qué significa? Que analizar el efecto inductivo muchas veces no es suficiente para poder dar explicación a una tendencia. Y en este caso, lo que uno tiene que tener en cuenta es lo siguiente. Si ustedes se recuerdan, cuando analizamos el boro tenía una hibridación sp2, y es esto lo que tenemos marcado acá. Tenemos 3 orbitales híbridos sp2. O sea que significa que al boro aún le queda un orbital p vacío. Y cuando se establece la interacción, ustedes si se recuerdan, el, el halógeno tiene tres orbitales, va a poner en juego uno de ellos, uno de los orbitales P para enlazarse, y los otros dos le van a quedar llenos. Pero hay uno de esos electrones, de uno de esos orbitales llenos, que de alguna manera, si ustedes se fijan, tiene la misma disposición que este orbital P vacío del boro. O sea, se encuentran en una situación, si se quiere decir, como que son paralelos de alguna manera para decirlo. Entonces, si ustedes se fijan, de alguna manera esta situación nos permite a que se pueda establecer lo que se conoce un pseudo enlace pi entre el halógeno y el boro. ¿Cómo se da esta situación? Bueno, si ustedes se fijan, este par de electrones ahora puede solapar con este orbital p vacío, por encima y por debajo, si se quiere decir, y eso de alguna manera es lo que permite la formación de un enlace pi, que muchas veces se llama pseudo enlace pi, porque no es un enlace pi formal como tal, pero permite la formación de esto. De alguna manera, la formación de este enlace lo que viene a hacer es a compensar parte de la deficiencia electrónica del boro. ¿Y cuándo va a ser más eficiente de alguna manera que se establezca este enlace pi? Bueno, cuando más pequeño sea el halógeno. Si ahora el halógeno es muy grande, sus orbitales van a ser más grandes y eso nos va a permitir de alguna manera, por una cuestión de simetría, un óptimo o de alguna manera un eficiente establecimiento de este enlace pi. Entonces, esto de alguna manera es lo que podría explicar, o en realidad es lo que explica por qué el trifluoruro de boro es un ácido de Lewis más débil que el triioduro de boro, que de alguna manera no era lo que esperaríamos si analizamos solamente efecto inductivo. Pero ahora, debido a esta nueva situación en particular que se da y al establecimiento del enlace pi, en el trifluoruro de boro es donde mayor compensación de la eficiencia electrónica tiene el boro, justamente por esta formación de este enlace pi. Si hay mayor compensación de esta eficiencia electrónica, obviamente que si está más compensado, el boro va a tener menor tendencia a tomar electrones cuando está unido con el flúor, y por eso explica su menor acidez de Lewis. Algo que, a consecuencia de esto, y medianamente lo que hemos visto anteriormente, debido a esta situación, también los trihalogenuros de boro son susceptibles de solvatación, o en este caso vamos a analizar un proceso de hidrólisis, donde si ustedes se fijan, de alguna manera, este centro, el agua, si se quiere decir, que es una base de Lewis, puede atacar al trihalogeno, si se quiere decir, puede atacar al halogenuro, y en este ataque lo que lleva es a la formación del ácido bórico y a la generación del hidrácido correspondiente. Ténganlo presente a ello, que de alguna manera, ¿cómo se da este mecanismo? Y bueno, esta reacción se da justamente porque el oxígeno actúa como una base de Lewis, y obviamente que si se da esta situación, esto que me está indicando que el ácido bórico es mucho más, si se da esta reacción es porque el ácido bórico es mucho más estable que el trifluoruro de boro como tal. Algo que es bastante interesante de los halogenuros, que es lo que les quería comentar en este caso, fíjense que si ustedes tienen un halogenuro de boro y de alguna manera reacciona este halogenuro de boro con una base,
con otra base de Lewis. Fíjense en que ahora, y esta base va a ser el aporte de electrones para formar el nuevo enlace, fíjense que en este caso el boro cambia de una hibridación de tipo sp2 a una hibridación de tipo sp3. Entonces, la formación de un nuevo enlace donde de alguna manera esta base de Lewis es el que va a aportar el par de electrones, o sea que esto vendría a ser como un enlace, es un enlace de tipo covalente dativo. Bueno, esta interacción de alguna manera, o la formación de este enlace va a llevar a que haya un cambio en la hibridación del boro central. Dentro del boro también tenemos la posibilidad de el análisis de compuestos oxigenados, que muchos de ellos tienen importancia, si se quiere decir, del punto de vista comercial, y uno de ellos, por ejemplo, es el dióxido de boro, que es un ácido, tiene comportamiento, y es que a partir de él se forma el ácido bórico industrialmente, ¿sí? En este caso, lo que uno tiene que tener presente es que esta hidratación que nos va a llevar a la formación del ácido bórico, uno tendría que tener en cuenta la siguiente particularidad. Nos va a llevar a un ácido que cuando uno lo analiza parece que fuese un ácido triprotónico, porque tiene 3 protones, de alguna manera que uno podría pensar que son susceptibles de, o 3 enlaces hidroxílicos que son susceptibles de romperse y liberar 3 protones. Pero en realidad, como lo que hemos analizado anteriormente, esto no funciona de esta manera, sino que en este caso, de nuevo, lo que va a estar prevaleciendo es que el boro o esta estructura, ser una estructura deficiente en electrones, o sea, ser una base, un ácido de Lewis, el agua a ser una base, de alguna manera va a interaccionar con el boro, se va a generar un nuevo enlace y en la generación de este nuevo enlace, a partir de un hidróxido, se va, digamos, de un OH con carga negativa, se va a estar liberando protones. Y de alguna manera esto es lo que nos lleva a decir, bueno, que justamente el ácido bórico no es un ácido triprótico, sino que es un ácido monoprótico. Fíjense en este caso, acá tenemos nosotros la estructura de nuevo, donde el boro, fíjense, tiene una hibridación de tipo sp3, y ahora en el caso del oxígeno, si ustedes se fijan, que se haría esta situación, en el caso de el oxígeno no tiene una hibridación de tipo sp2, sino que tiene hibridación de tipo sp3, y eso es bastante importante remarcarlo porque dentro de una misma estructura no necesariamente podemos identificar un átomo central, sino que muchas veces tenemos más de un átomo que está hibridizando. En este caso la hibridación es sp2 para el boro y una hibridación de tipo sp3 para el oxígeno. ¿El oxígeno por qué es sp3? Bueno, porque si ustedes se recuerdan, tiene 2 pares de electrones, 2 regiones también con densidad electrónica, más las 2 regiones de densidad electrónica que uno implica en el enlace con el hidrógeno y otro el enlace con el oxígeno, con el boro, perdón, nos lleva justamente a 4 regiones de densidad electrónica y eso es lo que justifica que la hibridación sea de tipo sp3. ¿Qué sucede cuando nosotros tenemos soluciones concentradas del ácido bórico? Fíjense que se pueden establecer muchos enlaces de puente hidrógeno o muchas interacciones de puente hidrógeno que de alguna manera nos llevan a una polimerización y eso hace de que de alguna manera uno lo vea como que estuviese al ácido bórico concentrado como en un estado sólido. Esa es la particularidad muchas veces que uno le puede encontrar, pero obviamente que es una polimerización reversible, cualquier agitación es como que, digamos, empieza a darle fluidez a esta estructura. Entonces, fíjense en ustedes aquí que tenemos la posibilidad, en todos los casos, de tener enlaces que son OHs, que son de tipo dadores, y acá tenemos oxígenos que pueden actuar como aceptores de puente hidrógeno, y que de alguna manera eso conlleva a una red de interacciones de tipo puente hidrógeno y a partir de ello la interacción, perdón, y a partir de ello lo conlleva el proceso de polimerización reversible.
Dentro de estos compuestos oxigenados también tenemos una particularidad bastante interesante, es la de la generación de boratos. Los boratos, de alguna manera, uno cuando los analiza, generalmente las estructuras básicas que tenemos es de este tipo de oxoaniones, donde tenemos 3 oxígenos o tenemos 4 oxígenos, y que de alguna manera estas unidades básicas son las que se combinan para generar entidades oliméricas. Cuando hablamos de oliméricas es cuando decimos, o polimérica es cuando estas unidades se repiten en un determinado número. Generalmente olimérica es cuando se repiten hasta 10 de ellas, como en cadena, una unidad al lado de la otra. Si generalmente son hasta 10, generalmente hablamos de estructuras de tipo oliméricas, y si ya pasan de 10 las interacciones, podemos hablar de estructuras de tipo polimérica, y obviamente que la carga que van a presentar puede ser variable en un caso o en el otro. Algo muy interesante que debemos destacar es lo siguiente, que el enlace boro-oxígeno es un enlace que tiene particularidades que uno debería destacar. Tiene una elevada energía de enlace, y esto se debe de alguna manera a la posibilidad de establecer un enlace de tipo pp, y de alguna manera eso también explica por qué se genera, por ejemplo, la hidrólisis de boranos, la hidrólisis de halogénuros. Bueno, justamente porque de alguna manera eso nos va a llevar a la generación de un enlace boro-oxígeno que es muy estable. ¿Sí? Fíjense que de alguna manera uno puede sacar algún tipo también de análisis, es que el boro tiene una baja electronegatividad, lo que facilita que de alguna manera el oxígeno pueda actuar como un dador intermolecular, formando puentes entre dos oxígenos. Entonces, eso también de alguna manera es algo que también llama la atención del enlace entre el boro y el oxígeno. Bueno, aquí solamente para que ustedes puedan analizar algunas estructuras en particulares, y lo que les decía que muchas pueden tener distintos tipos de cargas. Fíjense, en acá tenemos dos cargas, acá tenemos una sola. Entonces, esto dependiendo de cómo sea la combinación de estas estructuras, de alguna manera que van a llevar a la repetición, vamos a tener distintos redes poliméricas para que ustedes puedan ver. Fíjense que en algunos casos son lineales, en algunos otros casos llegan a ser cíclicas, y que, bueno, obviamente que esto puede de alguna manera complicarse mucho más desde el punto de vista estructural. Uno de los compuestos oxigenados de relevancia desde el punto de vista industrial es el bórax, y generalmente uno, cuando hace la referencia del bórax, uno lo compra de esta manera: sodio 2, boro 4, oxígeno 7, y que tiene 10 moléculas de agua. Pero en realidad, cuando uno empieza a hacer el análisis estructural del bórax, fíjense que de alguna manera un poquito más complejo con respecto a la fórmula condensada que uno podría analizar, y que realmente uno lo que tendría que hacer referencia es decir que nosotros tenemos 4 boros, fíjense, unidos a 5 oxígenos. Esto sería la situación: 4 boros, los 5 oxígenos, uno por encima del plano, y que a su vez sobre este anillo surgen 4 oxidrilos. ¿Sí? Y esa sería realmente la estructura que presentaría el ion borato en la estructura del bórax. El boro también tiene la posibilidad de presentar combinación con el nitrógeno, en este caso eh, para formar lo que uno conoce como nitruro de boro. En el caso del nitruro de boro tiene una particularidad. ¿Por qué? Porque se puede formar, sí, se puede dar, y de alguna manera tiene esta característica de que combinan esta combinación boro-nitrógeno nos lleva a una situación de electrones de valencia que de alguna manera en promedio es 4, y lo hace isoelectrónico como si yo tuviese un enlace carbono-carbono, ¿sí? Entonces, de alguna manera, eso es lo que determina que uno pueda llevar a una analogía, o eso se debe de alguna manera a que el nitruro de boro tenga una estructura cristalina analógicamente muy parecida a la del grafito, ¿sí? Donde en este caso, si bien en el grafito nosotros tenemos las capas desplegadas, digamos, están corridas, si se quiere decir,
una capa con respecto a la otra. En el nitruro de boro no lo tenemos, pero de alguna manera, si se quiere decir, tiene una estructura de hexágonos donde ahora el boro y el nitrógeno están alternados, ¿sí? Esto es lo que nosotros conocemos, o esto de alguna manera, como es un sistema de alguna manera de anillos hexagonales en capa, esto lleva el nombre de grafito blanco. El grafito blanco, generalmente, ¿cómo se puede obtener? Bueno, cuando se hace reaccionar boro, ¿sí? Alguna especie de boro, en esto es el óxido de boro, con amoníaco o con nitrógeno, generalmente a altas temperaturas. Bajo estas condiciones se logra este sólido, que es lo que se conoce como el grafito blanco. Si nosotros podemos diferenciar algo que es bastante interesante, es que de alguna manera, en el caso del grafito, nosotros teníamos una deslocalización de la nube electrónica pi, por encima, digamos, la nube electrónica que está por encima y por debajo del plano, pero en este caso, de alguna manera, la diferencia de electronegatividad del boro y del nitrógeno es lo que impide que se dé este sistema de deslocalización de la nube pi con respecto a lo que uno esperaría en el caso del grafito. Otro compuesto que podemos llegar a tener entre el boro y el nitrógeno es lo que se conoce como la boracina. La boracina es muy semejante o análoga, si se quiere decir, a la del benceno. Y en este caso, si uno analiza las propiedades físicas, son bastante similares. Entonces, fíjense en que nosotros en este caso podemos llegar a tener esta situación. Si fuese benceno, todos serían átomos de carbono. Tenemos la posibilidad de alguna manera de establecer algunas estructuras de resonancia, y es al igual de alguna manera lo que pasa en el benceno, y eso nos permite escribir, digamos, si se quiere decir, una situación intermedia de resonancia como tal. Sí podemos llegar a decir que en este caso hay una pérdida de la aromaticidad, o digamos, de la aromaticidad con respecto al benceno. ¿Por qué? Porque de alguna manera hay una mayor polaridad del enlace covalente, como también lo habíamos analizado anteriormente en el nitruro de boro, ¿sí? Y eso de alguna manera es lo que podría explicar por qué la boracina es más reactiva que el benceno. Si nosotros nos podemos pensar en las relaciones diagonales, en el caso del boro tiene bastante particularidad con la del silicio, ¿sí? Y en este caso nosotros podemos decir que tanto el boro como el silicio tienen un óxido, que en los dos casos son ácidos, si se quiere decir, que tienen propiedades químicas que son muy parecidas, tanto el óxido de boro como el óxido de silicio. A diferencia, por ejemplo, del óxido de aluminio, que es anfotérico, que sería, si se quiere decir, el elemento que está por debajo del boro, y a diferencia del dióxido de carbono, que tiene comportamientos ácidos, pero es gaseoso con respecto al dióxido de silicio, donde el dióxido de silicio no es gaseoso, sino que es un sólido, ¿sí? El ácido bórico es un ácido débil, al igual que el silícico, ¿sí? Y no se parece en nada al hidróxido de aluminio, ¿sí? Si uno puede escribir la misma estructura, uno puede escribir boro o H3. Una cosa es boro H3, que tiene características ácidas, y es muy distinto al aluminio H3, que es un hidróxido como tal y que también tiene comportamiento anfotérico. De nuevo, hay numerosos boratos y hay numerosos silicatos, y lo más importante en este caso es que estructuralmente los dos, esas estructuras, perdón, en los dos se deben justamente a la energía que presentan los enlaces boro-oxígeno o silicio-oxígeno, y que de alguna manera determinan la química de cada uno de ellos. O sea, vamos a ver que principalmente la química del boro está dada por la presencia de compuesto oxigenado, y en el silicio mucho más marcadamente que en el boro. En el caso del boro, cuando forma, perdón, cuando forma hidruros gaseosos, son inflamables, tanto como lo son los silanos en el caso del silicio, ¿sí? Y en el caso, por ejemplo, acá cuando lo comparan con el aluminio solo presenta el hidruro de aluminio, y que en este caso es sólido.
¿Qué pasa cuando nos empezamos a mover del boro al aluminio? Cuando nos empezamos a mover del boro al aluminio, empezamos a cambiar las propiedades, ¿sí? El boro va a tener un óxido que es netamente ácido, de comportamiento netamente ácido, va a tener boranos y va a tener una química muy asociada al enlace boro-oxígeno. En el caso del aluminio también, de alguna manera tiene una química asociada al oxígeno, pero lo podemos encontrar como tal, de alguna manera, eh, lo podemos encontrar, perdón, lo podemos encontrar bajo la forma de óxido en la naturaleza, pero a diferencia del óxido de boro, este tiene comportamiento anfotérico. Entonces, ya ahí empezamos a mostrar que a medida que vamos bajando en el grupo, tenemos un quiebre, si se quiere decir, en las propiedades. ¿Qué podemos decir del aluminio? El aluminio es el metal más abundante de la corteza terrestre, que es lo que habíamos hablado anteriormente. Si uno lo puede obtener en el laboratorio, tiene las características típicas de metal, tiene el color plateado característico. Bueno, en este caso sería el color aluminio que es tan característico que uno puede ver. Tiene esas propiedades metálicas que de alguna manera nosotros podemos analizar, como en todos los casos, es conductor de electricidad, es conductor de la temperatura, pero al igual que grupo 1 y 2, no existe en estado metálico en la naturaleza. Si no lo vamos a encontrar como tal, por lo tanto lo vamos a tener que obtener en el laboratorio. Se encuentra muy disperso, generalmente en arcillas, junto con silicatos, y generalmente se lo suele obtener o se lo suele extraer de menas de bauxita. ¿Estamos? Bien. Algunas características que uno tiene que tener presente es que, lo que les decía anteriormente, tiene apariencia blanda, es un metal blando generalmente, es moldeable, pero obviamente que son trabajables. Es un metal que, si bien es blando, es brillante, es un metal que uno lo puede obtener en la industria y lo puede trabajar. No así, por ejemplo, del grupo 1 y 2, que la mayoría de ellos, por ejemplo, el grupo 1 principalmente, no se pueden trabajar con ellos porque se oxidan totalmente, no lo podemos pensar en una aplicación industrial como tal. En el caso del aluminio, sí. ¿Está? Entonces, debido a, a esas particularidades, se utiliza bastante el punto de vista industrial, pero muchas veces lo que se lo hace, sobre todo para mejorar la resistencia, de alguna manera trabajarlo, digamos, incorporarle otros metales para generar aleaciones que sean de alguna manera un poco más resistentes. Si ustedes se fijan en este diagrama, en esta tortita, para que ustedes puedan ver, nosotros podemos de alguna manera analizar cuáles son los elementos más abundantes en la corteza terrestre. Primero nos vamos a encontrar con el oxígeno, después nos vamos a encontrar con el silicio, y después lo que les comentaba anteriormente, lo que les comentaba recién, es que el aluminio es el metal más abundante de la corteza terrestre. Si empezamos a pensar en una propiedad netamente del aluminio, nosotros qué podemos decir que es un agente reductor fuerte, es un agente reductor fuerte, y tiene una particularidad, es que de alguna manera se recubre de una capa de óxido, tiene mucha tendencia a recubrirse de una capa de óxido. Obviamente que es un muy agente polarizante, y si de alguna manera uno piensa, cuando lo tenemos en estructuras catiónicas, tiene una alta densidad de carga, y eso hace que se convierta en un excelente coácido, y por lo tanto sus soluciones van a tener pHs menores a 7, y lo hemos analizado en algún momento, donde es un ácido que tiene una constante muy parecida al ácido acético, o sea que no tiene una acidez para nada despreciable. No se le conoce una función biológica esencial como tal, pero sí hemos hablado de que en sus efluentes acidificados puede de alguna manera provocar algún tipo de daño en la fauna o en la flora que esté cerca de algún tipo de industria donde de alguna manera se tenga un efluente que contenga altas concentraciones de aluminio.
Pero sí, debido a sus propiedades, es muy atractivo como metal. Y bueno, lo que yo les comentaba recién, hay una explosión de la construcción de estructuras, principalmente se debe a su baja densidad y también al ser un metal tiene, si bien no es como el cobre, por ejemplo, pero tiene es un muy buen conductor de la electricidad y también del calor y por eso se lo prefiere para su uso. ¿Cómo se lo obtiene? Bueno, generalmente a partir de yacimientos de bauxita. En la bauxita, de alguna manera, si se quiere decir, nos vamos a encontrar con la bauxita, es dióxido de aluminio, de alguna manera, si se quiere decir, impurificado. Entonces, para lograr el proceso industrial, lo primero que se hace es purificar. Lo que vamos a hacer es agregarle hidróxido de sodio. Recuerden que esto es un óxido anfotérico, entonces va a llevar de alguna manera a la solubilización del mismo, formando lo que se conoce, es un ion complejo esto, y tiene un nombre particular que es uno lo nombra en la jerga de la nomenclatura tradicional como el ion aluminato. Ahora este ion aluminato, que tiene características, digamos, que tiene las características, digamos, básicas, si se quiere decir, puede reaccionar con un ácido y en esa reacción, si se quiere decir, tipo ácido-base, el dióxido de carbono como tal, fíjense que se vuelve a generar el hidróxido, no se vuelve a generar, sino que se genera hidróxido de aluminio y de alguna manera este hidróxido de aluminio que está en estado sólido porque se precipita, ahora entra en lo que se conoce como el proceso Hall, que va a llevar justamente a la síntesis del aluminio. En este caso, el óxido de aluminio se va a deshidratar, por lo tanto, a deshidratarlo es como si fuese la reacción inversa a la hidratación, reacción típica que uno veía, que un óxido metálico se hidrata y genera el hidróxido. Bueno, ahora hacemos el proceso inverso, lo deshidratamos a generar el óxido correspondiente y ahora a este óxido de aluminio se lo va a disolver en criolita, ¿sí? Esta es criolita, esta es la estructura que tiene la criolita fundida, ¿sí? Generalmente, obviamente, vamos a estar trabajando a temperaturas altas, entre los 800 y los 1000, para que todo el proceso de alguna manera esté todo fundido en estado líquido. Entonces, cuando de alguna manera logramos esta disolución, en la criolita lo ponemos en una cuba y en esta cuba lo que hacemos es un proceso de electrólisis, ¿sí? Generalmente en este proceso de electrólisis, si ustedes se fijan, de alguna manera, nosotros vamos a tener un ánodo y un cátodo. Tenemos, en este caso, generalmente tanto el ánodo y el cátodo no son como, sino que son de grafito, y esto lleva de alguna manera a que en el ánodo ocurra la oxidación, ¿sí? Y se vaya generando de alguna... ¿Y quién está involucrado en esa oxidación? Bueno, en esa oxidación va a estar involucrado el carbono, que en presencia de oxígeno genera dióxido de carbono, y el aluminio ahora va a sufrir un proceso de reducción, y de alguna manera eso es lo que va a generar el aluminio. Como el aluminio tiene menor densidad, y estamos a altas temperaturas, el aluminio que se va recolectando se deposita en el fondo de la cuba y eso se va extrayendo a medida que va ocurriendo la reacción. Y bueno, y después ese aluminio obviamente que sufre un tratamiento típico para enfriado, y una vez que está enfriado, bueno, lleva todos los procesos para la generación de las láminas, el cortado y bueno, todo lo que se demande su proceso esa industrial como tal. Hemos dicho que el aluminio y todos sus compuestos tienen un comportamiento muy particular. Tiene un comportamiento particular que tiene un comportamiento tiene un comportamiento anfotérico. ¿Qué significa eso? Bueno, lo que ya conocemos es que pueden reaccionar con ácidos o con bases, ¿sí? No lo hacen con uno, sino que lo hacen con los dos. Sí hay que tener cuidado que de alguna manera qué tipo de ácido estemos utilizando, porque muchas veces cuando nosotros utilizamos un ácido muy fuerte y oxidante, podemos lograr la pasivación de la superficie, porque en este caso, de alguna manera, al ser un agente oxidante, lo que podemos lograr es que se genere la capa de óxido de aluminio sobre su superficie y en ese caso no vamos a ver que está ocurriendo nada. ¿Por qué? Porque justamente se forma la capa de óxido por encima.
Entonces, eso es lo que de alguna manera les está mostrando aquí. Nosotros tenemos aluminio, al cual le agregamos ácido clorhídrico, y tenemos aluminio, al cual le agregamos ácido nítrico concentrado. Como el ácido nítrico es una muy buena agente oxidante, eso de alguna manera lleva a que sobre la capa de aluminio se genere una capa de óxido de aluminio y de alguna manera es como que inhibe la reacción. ¿Por qué? Porque eso condujo a la pasivación de la superficie. Pero ahora si nosotros agregamos un ácido que no sea oxidante, vamos a poder ver la oxidación del aluminio. El aluminio pasa de aluminio a aluminio más 3 y también la generación de burbujas debido a la presencia de hidrógeno que se va generando en el medio. Pero también nosotros tenemos la posibilidad de que el aluminio no solamente reaccione con protones provenientes de un ácido, que en este caso podría ser ácido clorhídrico, sino también tenemos la posibilidad de que el aluminio reaccione con oxidrilos, ¿sí? Y en el caso de que tengamos una buena concentración de oxidrilos, digamos, una fuente concentrada de oxidrilos, una solución concentrada de un hidróxido, por ejemplo, podemos llevar también en la solubilización. No solamente el aluminio pasa a aluminio más 3, sino que también se forma el ion aluminato y se libera hidrógeno, ¿sí? Entonces, acá hay algo que es bastante interesante para remarcar, es que el aluminio, dependiendo del pH, nosotros vamos a poder tener distintos tipos de especies que uno puede valorar con respecto al aluminio, ¿sí? ¿Por qué? Porque de alguna manera uno puede ver que la solubilización del hidróxido que se pueda llegar a generar va a ser dependiente del pH, ¿sí? Entonces, fíjense que de alguna manera uno puede ver que debido a que el hidróxido, remarquen esto, el hidróxido de aluminio también es un compuesto anfotérico como tal. Entonces, el hidróxido de aluminio, que generalmente existe en un rango de pH entre 4 y casi 10, por decirlo de alguna manera, uno puede ver que en esa región el hidróxido de aluminio es insoluble. Pero a medida que aumenta el pH, empieza a reaccionar ¿con qué? Con una gran cantidad, con un exceso de oxidrilos, y eso de alguna manera lleva a la solubilización a partir de la formación del ion aluminato, y que cuando bajamos el pH empieza a haber un exceso de protones en el medio, y eso lleva de alguna manera a la reacción del hidróxido de aluminio con los protones para generar aluminio más 3, y ese aluminio más 3 de alguna manera va a estar bajo la forma de un complejo hidratado, ¿sí? Que es lo que nosotros podemos ver. Entonces fíjense en cómo de alguna manera, o si quieren lo pueden ver de esta manera, cuando partimos de aluminio más 3, si partimos de aluminio más 3 a pH muy ácidos, ¿qué sucede? ¿Cuál es la especie que prevalece? Bueno, aluminio más 3 soluble, que está acomplejado con agua. Y si nosotros empezamos a aumentar el pH, ¿cómo empezamos a aumentar el pH? Agregando, por ejemplo, la solución hidróxido de sodio, nosotros podemos empezar a ver que a pH 4 aproximadamente empiezo a ver un precipitado blanco de hidróxido de aluminio, y si sigo agregando, sigo generando más hidróxido de aluminio hasta llegar a un pH tal donde ahora empiezo a ver que ese hidróxido que tenía empieza a solubilizarse. Bueno, ¿a qué se debe esa solubilización en este caso? Bueno, justamente a la reacción del hidróxido de aluminio con el exceso de oxidrilo a consecuencia de su comportamiento anfotérico. ¿Estamos? Entonces, de alguna manera, eso es lo que uno puede visualizar de esta situación. Entonces, el hidróxido de aluminio hay dos formas de solubilizarlo. O lo hacemos reaccionar con un ácido o lo hacemos reaccionar con un exceso de oxidrilo que lo lleva justamente a su solubilización. Eso es lo que les comentaba anteriormente acá. Si esta concentración de oxidrilo no es muy grande, es muy posible que acá ustedes lo que vean es un precipitado de hidróxido de aluminio. Pero si ponemos una concentración marcada de oxidrilos, lo que vamos a ver directamente es que a medida que el aluminio se vaya generando, directamente se va acomplejando para formar el hidróxido de aluminio, para formar el ion aluminato correspondiente. Dijimos que
Cuando nosotros tenemos el aluminio si está en contacto con el oxígeno o si el aluminio lo ponemos con un ácido oxidante se puede pasivar. Sí, se puede pasivar y eso ¿a qué se debe? A que se forme una capa de óxido de aluminio. O se forma una capa de óxido de aluminio o se forma el óxido de aluminio que en realidad es nosotros así como lo encontramos también en la naturaleza en las minas de bauxita. Este óxido de aluminio tiene una estructura cristalina donde está formada por aluminio más 3 y oxígeno, y oxígeno menos 2, y ahí tiene una particularidad muy marcada. La energía reticular es extremadamente alta. ¿Por qué? Porque de alguna manera tenemos una productoria de cargas que es muy alta, que es 6, y también tenemos una pequeña distancia, ¿por qué? Porque el radio del catión es muy pequeño, entonces de alguna manera la distancia eh, entre el catión y el anión es muy pequeña y eso todo favorece a que en ese sistema prevalezca una alta energía reticular. A su vez, es muy importante remarcar esto, que a medida que se va generando, se va oxidando, eh, a medida que se va generando la oxidación, uno puede ver que de alguna manera el óxido tiene un radio atómico, un radio, perdón, iónico, que es muy semejante al del aluminio en estado elemental, y por lo tanto, si ustedes se fijan, no hay un cambio en la estructura, sino que directamente es ahora que en el proceso de oxidación, los óxidos van a ocupar el lugar de los aluminios, si se quiere decir, y ahora los huecos intersticiales, debido a su pequeño tamaño, es donde se van a estar alojando, si se quiere decir, los aluminios más 3. ¿Esto qué hace? Bueno, esto hace de que realmente se optimice el contacto entre el oxígeno, entre el óxido y el aluminio más 3, y por lo tanto también eso explica la alta energía reticular que presenta esta sustancia. Debido a esta alta energía reticular, uno que podría esperar, bueno, que justamente el óxido de aluminio sea una especie bastante inerte desde el punto de vista químico, y eso explicaría de alguna manera que para generar el aluminio a partir del óxido de aluminio, uno tenga que aplicar o tenga que realizar un tratamiento electrolítico. Y otra situación que uno tiene que tener en cuenta es que esta sustancia, al igual que lo que vimos con el hidróxido y al igual que lo que vimos con el aluminio, también va a tener comportamiento anfotérico como tal, por lo tanto puede solubilizarse tanto en presencia de oxidrilos como en presencia de protones. El óxido de aluminio nosotros lo vamos a tener en distintas alternativas. Una de las que lo vamos a encontrar, bueno, si se quiere decir en forma cristalina, ¿sí? La bauxita como tal no es una forma de alguna manera cristalina, ¿sí? Sino que lo podemos encontrar de dos alternativas en formas bastante más con estructuras, si se quiere decir como tal. Lo podemos encontrar con la alumina, ¿sí? Que este es un polvo blanco que ya tiene una forma más microcristalina, pero si uno quiere tener una forma cristalina es el coridón, de alguna manera, el que tiene la estructura, que es una estructura cristalina del óxido de aluminio. El coridón en esta estructura cristalina se lo considera una piedra preciosa y tiene características que son deseables o que son muy valoradas, como es que es transparente, es térmicamente estable, es mecánicamente fuerte, es un aislante eléctrico, perdón, y también es bastante resistente a los ácidos y a los bases. Pero de alguna manera uno puede decir que también el coridón es la base de la mayoría de las piedras preciosas que nosotros conocemos que tienen coloración. ¿Por qué? Porque de alguna manera, si ustedes se fijan, si algunos átomos de aluminio son reemplazados por si algunos iones aluminio son reemplazados por algunos iones cromo, se genera lo que se conoce en la piedra preciosa rubí, ¿sí? Y de alguna manera, si nosotros, que sería lo que tenemos aquí, pero si ahora nosotros reemplazamos, o también hay un reemplazo y tenemos hierro y tenemos titanio, fíjense que vamos a generar un zafiro, y si de alguna manera tenemos solamente hierro más 3, vamos a generar lo que se conoce como topacio. Entonces fíjense que a partir del coridón es de alguna manera
la estructura, algunos también hablan que es la lúmina, pero bueno, uno cuando ve la estructura cristalina como tal, es a partir del coridón, que su reemplazo, si se quiere decir, por cantidad, el reemplazo de aluminio, y fíjese por qué lo vamos a reemplazar para dar color, con elementos del bloque D, ¿sí? A partir de esta situación es que justamente esta forma cristalina que es transparente, que no tiene, si se quiere decir, color, que es incolora, uno le puede dar coloración y esto lleva a la generación de estas famosas piedras preciosas. En el caso del aluminio, también nosotros podemos tener la presencia de halogenuros de aluminio. En el caso de los halogenuros de aluminio tenemos algunas particularidades, que es la que vamos a analizar a continuación. De todos ellos, el único que es iónico es el fluoruro de aluminio, ¿sí? Este es un compuesto iónico, obviamente que tenemos una alta energía reticular, y si ustedes se fijan, de alguna manera lo podemos corroborar. ¿Por qué? Porque tiene un punto de fusión que es bastante marcado por encima de los 1000 grados centígrados, y lógicamente es de esperar que cuando funda conduzca la electricidad. Lo que uno puede ver de alguna manera cuando hace un análisis un poco del cristal que se forma, podemos ver lo que se conoce como una estructura iónica en alternancia entre aluminio y flúor. Entonces uno puede ver de alguna manera que eso es lo que tenemos. Entonces ustedes fíjense que cuando uno trata de hacer un análisis, un bosquejo de esta imagen, el aluminio estaría en el medio, y si se quiere decir, estos octaedros que están unidos uno al lado del otro, nosotros estamos teniendo de alguna manera los fluoruros correspondientes. Entonces, uno cuando empieza a analizar la celda unida, uno puede decir que la celda unida es aluminio flúor 6, que es lo que se está repitiendo, porque eso es de alguna manera lo que de alguna manera uno puede visualizar si uno hace este análisis de la estructura del mismo. ¿Qué sucede ahora cuando vamos a analizar puntualmente el cloruro de aluminio? Bueno, el cloruro de aluminio tiene una particularidad que es la siguiente, de alguna manera. En este caso, en el cloruro de aluminio, fíjense que uno puede encontrarlo en dos condiciones, o puede encontrarlo en estado líquido o puede encontrarlo en estado vapor, pero en cualquiera de las dos situaciones lo que vamos a encontrar es que se forman dímeros moleculares, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede en este caso? Bueno, en este caso tenemos esta estructura de alguna manera, donde, si ustedes lo pueden analizar, tenemos el aluminio unido, tenemos dos aluminios en el extremo, unidos, si se quiere decir, covalentemente con los cloruros, y ahora este cloruro que tiene un par de electrones establece, se quiere decir, un enlace dativo que en este aluminio, que es un centro deficiente en electrones, y ahora este cloro también establece una interacción con este aluminio que es deficiente en electrones, y de alguna manera esta dimerización lo que hace es tratar de compensar la deficiencia electrónica del aluminio, ¿sí? Lo mismo vamos a ver en el caso del bromuro, del bromuro de aluminio, lo mismo vamos a tener en el caso del yoduro de aluminio. También en esta situación, la dimerización lo que trata de hacer es compensar la deficiencia electrónica que tiene el aluminio. Fíjense que en este caso es distinto a lo que nosotros esperábamos para los halogenuros de boro. Los halogenuros de boro no son dímeros, sino que son de alguna manera son moléculas discretas. En el caso de los halogenuros de aluminio no son moléculas discretas, sino que forman dímeros moleculares para tratar de compensar esta deficiencia electrónica. Recuerden ustedes que estas especies, lógicamente, tienen un comportamiento de ácido de Lewis, y que en muchos de los casos, por ejemplo, si nosotros tuviésemos esta estructura, esto es diciéndolo en forma genérico, ¿no? Si tuviésemos el cloruro de aluminio sólido, ¿sí? Uno lo que
si le agregamos un exceso de cloruros, bueno, debido a que el aluminio es deficiente en electrones, puede tener una reactividad de tipo ácido-base, y bueno, esto nos llevaría a la formación de este complejo, el tetracloro aluminato 3. ¿Sí? Entonces remarquen cómo en un caso son moléculas discretas para los halogenuros de boro, y en este caso para los halogenuros de aluminio, a diferencia de, digamos, sacando, si se quiere decir, el fluoruro de aluminio, que sí es un compuesto iónico, todos los otros, para compensar la deficiencia electrónica, lo que hacen es establecer o formar dímeros moleculares. Bien, para cerrar un poquito la reactividad del aluminio, para que puedan ver lo complejo que es, fíjense, digamos, lo rico que es en realidad. Nosotros tenemos la bauxita, a partir de la bauxita vamos a obtener el óxido de aluminio. Este es como un pequeño, si se quiere decir, esquema de la reactividad del mismo. Nosotros vamos a poder generar, a partir de la electrólisis del óxido de aluminio, generar aluminio. Ahora este aluminio, en presencia de halógeno, va a generar los trialogenuros, los halogenuros, de alguna manera. Este aluminio puede, en presencia de cloro 2, puede llegar a generar de alguna manera el cloro de aluminio sólido, el cual tiene una particularidad, de nuevo, que es lo que vamos a ver también, la importancia del enlace, digamos, que les voy a remarcar, la importancia del enlace también aluminio-oxígeno, y en este caso, en presencia de un aire húmedo, fíjense que podría convertirse en hidróxido de aluminio, ¿sí? El aluminio, recuerden ustedes que tiene comportamiento anfotérico, entonces, si tiene comportamiento anfotérico, en presencia de un ácido se puede solubilizar, y cuando se solubiliza puede llegar a generar el trialogenuro, que puede estar en estado sólido o estar en estado acuoso, ¿sí? O puede estar en otro estado. Acá está en estado sólido como para hacer una representación de lo que sería como más, lo más típico que uno podría esperar, ¿sí? Pero ¿qué sucede? ¿Qué puede suceder también? Puede suceder que reaccione con hidróxidos, ¿sí? Y lleve a su solubilización, o también puede reaccionar con un ácido, no un ácido pasivante, sino con ácido clorhídrico, podría ser un sulfúrico, y también lleva de alguna manera la generación de aluminio más 3. Este aluminio más 3, en presencia de hidróxido, una fuente de oxidrilo, eso es importante remarcar. Todos estos son fuentes de oxidrilo, esta per se, esta por una reacción ácido-base, y esta también por una reactividad ácido-base, lleva a la generación del hidróxido, y este hidróxido en exceso de OH también lleva a la generación del ion aluminato. Fíjense ahora que esta especie, al hidróxido, si uno lo calienta y lo deshidrata, nos lleva de nuevo a la generación del óxido de aluminio correspondiente. Solamente a título informativo, acá tienen algunos comentarios del comportamiento del galio, del indio y del talio, ¿sí? Lo que uno puede llegar a referenciar del galio es que tiene una química muy similar a del aluminio, en la mayoría de las situaciones tiene el mismo comportamiento. Y sí me interesaría hacerles un comentario con respecto al talio, donde en el talio se hace presente lo que habíamos analizado anteriormente, es que el número de oxidación prevaleciente en la química del talio es el talio más 1, y eso se debe de alguna manera al efecto de par inerte, y de alguna manera la química del talio más 1 es muy similar a la del grupo 1. Bueno, ahora vamos a dar comienzo a algunos, no creo que lleguemos a ver todo, pero sí vamos a avanzar un poco con el grupo 14. En el caso del grupo 14, de nuevo tenemos algunas particularidades, donde tenemos algunos elementos que tienen comportamiento no metálico bien marcado, comportamiento metaloide y comportamiento metálico a medida que vamos bajando en el grupo. Pero de alguna manera, lo que tenemos que tratar de referenciar es
La importancia del grupo 14 por los elementos que están en el mismo. En ellos se destaca el carbono y se destaca el silicio. El carbono por ser la base de la vida, como se la conoce en la Tierra, es la base de todas las cadenas carbonadas que nos dan la estructura a los seres vivos, que nos da la estructura a la vida, como se la, digamos, a los procesos bióticos, como se lo conocen como tal, y también está involucrado en el ciclo del carbono, si se quiere decir, y es de alguna manera una de las especies, aparte de ser parte de la vida en la Tierra, en todo sentido, ¿sí? El carbono tiene una estructura que es el dióxido de carbono, que de alguna manera es una de las responsables de lo que se conoce como efecto invernadero. El efecto invernadero, eh, por decirlo de alguna manera, el sano efecto invernadero, permite de alguna manera, debido a la presencia de dióxido de carbono, a que nosotros podamos tener un clima que sea agradable para el desarrollo, digamos, el desarrollo del planeta como lo conocemos en la actualidad. Obviamente que los procesos industriales han hecho que se exacerbe la cantidad de dióxido de carbono y eso propague, si se quiere decir, un efecto invernadero intensificado, pero no significa que el efecto invernadero natural no sea el responsable de que conozcamos la vida en la Tierra como tal. Entonces, de nuevo, una especie del carbono involucrada en ese proceso. Y también, donde pisamos, donde nos asentamos, la constitución principalmente de la Tierra se debe justamente a la presencia del silicio como elemento dominante de que de todo lo que les comentaba anteriormente, de todos los minerales y de donde generalmente estamos posicionados. No hay que desmerecer las aplicaciones que tienen también el germanio y el estaño en el plomo en otras aplicaciones, pero bueno, de alguna manera el carbono y el silicio son de relevancia justamente por estar involucrados en dos partes muy importantes de alguna manera, tanto en la base de la vida como en la composición de la corteza terrestre. De nuevo, acá nosotros tenemos algunas características generales. Vamos a ver que está esta transición del carbono al silicio y al germanio y al plomo, al estaño y al plomo como tal. Entonces, en esta situación, bueno, fíjense que lo que les comentaba recién, el carbono es un no metal. En el caso del silicio tiene comportamiento metaloide, pero muchas veces es un no metal si uno analiza propiedades eléctricas y físicas, digamos. Generalmente el silicio tiene muchas propiedades de un no metal, pero si ahora analizamos lo que hemos visto anteriormente, tanto las propiedades físicas y eléctricas, tiene las propiedades de un metaloide, el germanio es un metaloide como tal. El estaño, dependiendo de la forma alotrópica, puede ser un metaloide o puede ser un metal, y el plomo como tal es un metal. En este caso, de nuevo, los números de oxidación prevalente, en el caso de los números de oxidación, son el +2 y el +4. El carbono puede presentar también -4, pero cuando presenta el -4 es el carbono asociado a la química orgánica, que con nosotros no apuntaremos a eso, ¿sí? Y de nuevo, cuando bajamos en el grupo, se hace prevalente lo del efecto de pan inerte, y eso es lo que uno también rescata del plomo. El plomo puede tener dos números de oxidación, +2 y +4, pero el más, el predominante en el caso del plomo es el +2. Bueno, acá tenemos algunos usos, algunas fuentes, como para que ustedes puedan analizarlo, puedan leerlo, pero bueno, algunas cosas que vamos a tratar de remarcar. Al carbono, de alguna manera, lo podemos encontrar relativamente puro, tanto en diamante como en grafito. Estos se obtienen netamente de las minas. También una fuente de carbono, lo que les había comentado anteriormente, es la atmósfera, bajo la forma de dióxido de carbono, y también encontramos los yacimientos de piedra caliza bajo la forma de carbonato. En el caso de los usos del carbono, principalmente se utiliza como combustible y como agente reductor, y en el caso del grafito, debido a sus propiedades, se utiliza como lubricante y también como lápiz, ¿sí? El diamante
debido a su marcada su marcada dureza, se lo utiliza para hacer herramientas de corte de precisión. Generalmente cuando uno necesita hacer un corte de precisión, se utilizan puntas de diamante para lograr ese cometido. En el caso del silicio hay que remarcar que es digamos, después del oxígeno, de los elementos más importantes o más abundantes de la corteza terrestre, representa el 26% de la misma, y bueno, fíjense que constituye parte de todo donde pisamos, ¿sí? Tanto arena, cuarzo, amatista, bueno, abestos, arcillas, micas, ¿sí? Y bueno, y siempre principalmente, ¿sí?, en la fabricación de vidrios y también todo lo que tiene que ver en el desarrollo de electrónica, en semiconductores integrados. Bien, estos algunos usos del germanio y del estaño y del plomo, ¿sí? Para que ustedes vayan teniendo algunas consideraciones. En el caso del estaño se lo utiliza generalmente por su resistencia a la corrosión, es principalmente donde se lo utiliza, entonces generalmente se emplea para cubrir hojalatas, ¿sí? Entonces generalmente lo que se hace para evitar la corrosión, se hacen pequeñas láminas o capas microscópicas de estaño que, bueno, recubren las superficies y evitan la corrosión de las mismas. También dan resistencia, por eso se lo utilizan en aleaciones. Generalmente una muy conocida es el bronce, con una aleación de bronce, de cobre y estaño, y también en soldaduras es ampliamente conocido. En el caso del plomo, el principal uso que ha tenido al paso del tiempo es en el uso de baterías, pero bueno, el plomo como tal, en la actualidad, allá hace un tiempo, es considerado un metal, se les llama metales pesados. Son metales pesados que tienen un alto impacto negativo desde el punto de vista ambiental, por lo tanto, su desuso, digamos, por lo tanto, hay una política de desuso del mismo, pero bueno, aún cuesta poder reemplazar las baterías por otro tipo que no lleven plomo. Digamos, las hay, pero bueno, todavía hay un costo sobre eso. Cuesta, digamos, poder posicionar en el mercado otro tipo, digamos, de baterías que no lleven plomo. Bien. Pensando en el carbono netamente, el carbono presenta distintas formas alotrópicas, quiere decir que son átomos de carbono enlazados entre sí, pero en distintas formas estructurales, y eso lleva a distintas, de alguna manera, distintas alotropías, ¿sí? En este caso tenemos, en el caso del grafito, nos podemos encontrar, en el caso del carbono nos podemos encontrar con grafito, nos podemos encontrar con diamante, y también nos podemos encontrar con estructuras de tipo fulereno y también nanotubos de carbono, que son los que se conocen un poco más en la actualidad desde el punto de vista nanotecnológico. Del grafito, solo para recordarle, tanto el del grafito como el diamante son sólidos, solamente que un sólido blando y uno es un sólido duro. El grafito es un sólido blando, uno es transparente y el otro es negro, uno es conductor y el otro es aislante. Generalmente cuando uno analiza, si se fija, en el caso del grafito, son láminas de carbono que son bidimensionales. En las láminas nosotros tenemos de alguna manera enlaces sigma, y se debe justamente al solapamiento de orbitales atómicos del tipo sp2, y también, si se quiere decir, ahí tenemos esos enlaces sigma, se acompañan de unos enlaces pi deslocalizados que son perpendiculares, que se debe justamente al traslape de orbitales p que están de forma perpendicular. Entonces, esto de alguna manera lleva a estos sistemas, esos sistemas, si se quiere decir, es lo que permiten o explican la conductividad eléctrica que presenta el grafito y que no la presenta de alguna manera el diamante.
Este sistema de placa, este sistema en capas, de alguna manera, lo que permite también es que, como mismo anteriormente, el grafito se pueda utilizar como lápiz y genera escritura. ¿Por qué? Porque a medida que uno va presionando, lo que va haciendo es como sacando una capa con respecto a la otra, y eso es lo que va dejando la huella del lápiz. Y también debido a este sistema de capas es lo que permite utilizarlo como lubricante, que puede lubricar, envolverse, digamos, en aquellos sistemas que lo requieran. Bueno, y este sistema de deslocalización electrónica es lo que también explica, de alguna manera, estos sistemas de deslocalización en los que explica justamente la conductividad eléctrica que presenta el grafito. Con respecto al diamante, sería como lo opuesto. Si bien los enlaces son de tipo covalente, en este caso todos los enlaces van a ser sigma, no hay deslocalización, y lo que determina es justamente que todos los enlaces ahora, todos los átomos, perdón, tengan un enlace de tipo carbono-carbono, y lo que la hibridización de los mismos es sp3. Por lo tanto, aquí no hay deslocalización, no permite justamente que conduzca, no hay posibilidad de conducción eléctrica. Tampoco tenemos la posibilidad de utilizarlo como lubricante, ni tampoco para lápiz. Y bueno, eso de alguna manera está en consonancia de que ahora todos los átomos de carbono están enlazados, entre ellos, ¿sí? Y esa es la estructura. Si uno puede de alguna manera pasar de diamante a grafito, eso tiene un delta G de reacción negativo muy pequeño, pero de alguna manera eso lo que explicaría, o lo que de alguna manera explica por qué a partir de grafito uno puede llegar a sintetizar diamante, o por qué a partir de diamante uno puede obtener grafito. Obviamente que debido al interés comercial del diamante, todas las fichas están focalizadas en convertir grafito en diamante y no diamante en grafito, lógicamente. Uno puede ver que acá nosotros tenemos un diagrama de fases, y en este diagrama de fases, fíjense que dependiendo la temperatura y la presión, uno puede lograr de alguna manera encontrarnos con las distintas fases de estas especies. Entonces fíjense en que allá, cuando tenemos temperaturas por encima de los 4000 Kelvin, altísimas temperaturas, altísimas, cercanas por encima de los 3500 grados centígrados, podemos tener estados gaseosos y líquidos de alguna manera del carbono. Y si empezamos a bajar la temperatura, obviamente que vamos a estar en preferencia de una o de otra de las formas alotrópicas, la cual de alguna manera, cuando aumentamos la presión, podemos forzar que el grafito se pase a diamante, que generalmente es la forma en que se utiliza industrialmente para sintetizarlo. Obviamente que nosotros encontramos diamante en la naturaleza, y esa forma, bueno, se debe a todas las eras geológicas, los distintos cambios que sufrió, si se quiere, distintos cambios que también sufrieron este elemento, los distintos digamos, distintas presiones, por decirlo de manera geológica, determinan justamente que el grafito pudiese convertirse en diamante. Cuando uno analiza algunas estructuras, uno podría llegar a pensar que, ¿qué pasa si empiezo a descamar estas capas? Cuando uno va descamando estas capas, lo que va obteniendo es lo que se conoce como capas de grafeno. Estas capitas de grafeno no es nada más que sacar cada una de las capas que tiene el grafito, y ahora, si estas capas de grafito nosotros las enrollamos, podemos conseguir lo que se conocen como nanotubos de carbono. Estos nanotubos de carbono son nanotubos de pared simple, pero ahora, si nosotros ahora a un cilindro de nanotubos lo envolvemos con otro, vamos a formar nanotubos de pared doble, y si ponemos varias nanotubos concéntricos, vamos a encontrar lo que se conoce como nanotubos de pared múltiple. También tenemos la posibilidad de una lámina de grafeno, ¿sí? Con un arreglo de hexágonos y pentágonos, uno de alguna manera también puede generar una pelota, lo que se conoce como fullerene. En el caso del estaño, nosotros también tenemos posibilidades de tener formas alotrópicas, y eso nos lleva a lo que se conoce como estaño gris y al estaño blanco.
En el caso del estaño gris, vamos a tener una estructura de tipo diamante, o sea que todos los átomos están unidos, todos los átomos de estaño están unidos entre sí. Eso de alguna manera ya nos hace pensar de que eso no va a ser una estructura de tipo conductora. Lo que sí podemos decir del estaño gris, si se puede llegar a decir, es que no es muy estable por encima de, no es estable por encima de los 13,2 grados centígrados. Entonces, de alguna manera, cuando pasamos esa temperatura, fíjense que ahora este estaño gris pasa a lo que se conoce como estaño blanco, y esto es lo que genera ahora una estructura cúbica centrada en el cuerpo, y eso de alguna manera es ahora una estructura típica que uno esperaría de alguna manera para una estructura, una de las estructuras típicas que uno podría esperar para un metal. Y bueno, justamente cuando ahora el estaño gris pasamos por encima de esa temperatura, se convierte en una forma alotrópica que tiene comportamiento metálico, ¿sí? Por debajo de los 13,2 grados centígrados tiene un comportamiento de semiconductor, y por encima de los 13,2 tiene un comportamiento metálico, y esto es lo que uno puede apreciar en cada caso, dependiendo de si la temperatura está por debajo de los 13 grados, por encima de los 13 grados. Bien, cuando uno analiza y empieza a ver cómo es la entalpía de los enlaces y qué es lo que determina de alguna manera, o cuál va a ser o cómo lo vamos a encontrar principalmente en la naturaleza enlazado a un determinado elemento, muchas veces este análisis de la entalpía de enlace o de la energía en enlace nos dan algún tipo de información. Uno lo que puede ver de alguna manera cuando va analizando, por ejemplo, carbono, hidrógeno, silicio, hidrógeno, germanio, hidrógeno, es que a medida que nosotros vamos bajando en el grupo, estas energías van disminuyendo. Y eso por ahí tiene un poco de sentido. ¿Por qué? Porque ahora los átomos son un poco más grandes, entonces las distancias empiezan a incrementarse. Por lo tanto, es lógico pensar de alguna manera de que esas energías de enlace también vayan aumentando. Pero si ahora nosotros empezamos a hacer y si hacemos un poco el análisis también, fíjense que debido a esa situación uno puede ver que el enlace carbono-carbono son mucho más intensas esas entalpías de enlace que un silicio-silicio y que un germanio-germanio. Entonces, de alguna manera, el enlace carbono-carbono es un enlace muy fuerte, ¿sí? Entonces, si ahora nosotros empezamos a pensar que el enlace silicio-silicio no es tan importante, ¿con quién estaría el silicio, teniendo en cuenta de que es uno de los elementos más abundantes que contenemos en la corteza terrestre? Si uno empieza a hacer el análisis correspondiente, se da cuenta que el silicio no es tan importante, y cuando empezamos a hacer la valoración, uno se da cuenta. Flúor no hay demasiado en la corteza terrestre, entonces el otro elemento que sí tenemos marcadamente en la corteza terrestre es el oxígeno. Entonces, cuando uno compara el silicio-silicio con el silicio-oxígeno, se da cuenta de que la fuerza de enlace del silicio y el silicio es mucho mayor que la del silicio-oxígeno, es mucho mayor que la del silicio-silicio. Por lo tanto, de alguna manera, uno puede ya ahí sacar la información de que la química del silicio va a estar netamente asociada a la formación del enlace silicio-silicio, perdón, del silicio-oxígeno. Vuelvo a repetir, que la química del silicio va a estar totalmente determinada por los enlaces silicio-oxígeno, y que los enlaces silicio-silicio van a cumplir una función secundaria. Algo que tenemos que remarcar y tener presente es que hay un criterio que es bastante interesante: la concatenación. Una cosa es la concatenación, que es la tendencia a formar cadenas, o sea, átomos unidos uno al lado del otro, y por el otro lado también lo que vamos a analizar es la posibilidad que tienen estas especies a formar dobles o triples enlaces, o sea, a formar múltiples, digamos, tener un enlace, si se quiere decir, múltiple. Entonces, cuando uno analiza la concatenación, uno analizando este cuadro,
directamente estos datos, uno se puede dar cuenta que el carbono tiene mucho más tendencia de concatenar que el silicio. ¿Por qué? Porque sus entalpías de enlace son mucho mayores que la del silicio-silicio, y bueno, y eso es lógico porque eso explica por qué nosotros somos, si se quiere decir, una base de una concatenación infinita de átomos de carbono. ¿Sí? Los seres humanos, una planta, un animal, lo que fuese. Es una concatenación gigante de átomos de carbono, uno unido al lado del otro. ¿Y eso qué se debe? A su importante energía de enlace. ¿Sí? Entonces, y a eso, de alguna manera, cuando uno lo analiza, uno empieza a fijarse, eso es lo que explica por qué la tendencia de concatenación. En el caso del silicio, ¿puede llegar a concatenar? Sí, pero generalmente lo puede hacer hasta unos 10 átomos. ¿Está? A ver. Fíjense, que en el caso de los silicios, para que podamos ver, en el caso del silicio podría llegar a concatenar hasta 10 átomos. En el caso de los germanos podría llegar a concatenar hasta 9 átomos, no más de eso. ¿Sí? El átomo de carbono, lo que uno quiera. Entonces, sumado a eso, de que el carbono puede tener una gran tendencia a concatenar y el silicio no lo tiene, hay otra particularidad que tiene el carbono, es que tiene la posibilidad de formar dobles y triples enlaces. ¿Y eso a qué se debe? Bueno, recuerden ustedes que para formar un doble o un triple enlace, lo primero que se tiene que dar es el solapamiento, si se quiere decir, de tipo frontal, que nos va a llevar a la generación del enlace sigma. Una vez que nosotros tengamos generado el enlace sigma, tenemos que formar el enlace pi para darse el doble enlace y tendrá que sumarse otro enlace pi para que se dé el triple enlace. Pero ¿cuándo se va a poder lograr eso? Bueno, cuando de alguna manera el tamaño de los átomos permite la aproximación de los mismos y que eso resulte en un solapamiento intenso, en un traslape intenso de los orbitales p. Entonces, cuando los átomos sean un poco más grandes, si bien los orbitales van a ser un poquito más grandes, los átomos, los orbitales p, que van a formar el enlace, digamos, que van a, de alguna manera, van a tratar de generar el enlace, van a tratar de traslapar. Si los átomos son muy grandes, fíjense que ahora no se van a poder aproximar demasiado. Entonces, dos átomos pequeños como los cabezas de grupo, que son, por ejemplo, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, de alguna manera, debido a su tamaño, se pueden aproximar lo suficiente para que una vez que es establecido el enlace sigma, se pueda dar el enlace pi. Pero en el caso del silicio, debido al tamaño de este átomo, se pueden aproximar, se dio el enlace sigma, se pueden aproximar, sí, pero esa aproximación es la suficiente para que el traslape sea eficiente y no. Entonces, debido a eso, a que este traslape no es eficiente, en este caso, el enlace, por eso, en este caso, el silicio no presenta dobles enlaces, ¿sí? No presenta multiplicidad de enlaces. ¿Tiene orbitales p disponibles? Sí, pero ahora lo que es importante es que ustedes remarquen que aparte de tener los orbitales disponibles pi, se tiene que acercar, digamos, el acercamiento tiene que ser lo más próximo posible para que de alguna manera se dé un traslape o un solapamiento lateral eficiente. Si eso no se da, los enlaces no se van a poder dar. Y esto de alguna manera es por qué explicaría, teniendo esta situación, porque el carbono puede formar el dióxido de carbono y genera moléculas discretas. ¿Y por qué nosotros siempre decimos que el dióxido de silicio no son moléculas discretas, sino que de alguna manera forman una red tridimensional de un enlace, de un sólido covalente? Bueno, y la explicación es esa. Porque ahora en el átomo de carbono, debido a su pequeño tamaño, y el oxígeno también, puede que, aparte del enlace sigma que establecieron, pueden solapar de alguna manera eficientemente sus orbitales p. Si pueden solapar eficientemente sus orbitales p, pueden formar un doble enlace, tanto con este oxígeno como en este, y entonces, si yo tengo ahora el carbono unido a dos oxígenos
a partir de un enlace sigma, a partir de un enlace sigma y un enlace pi, o sea, a partir de un doble enlace, es lógico pensar que ahora toda esta estructura no va a poder formar otro enlace con otra estructura de forma covalente, sino que ahora esta molécula como tal es una molécula individual y es una molécula discreta. En el caso del dióxido de silicio, eso no ocurre. ¿Por qué? Porque en el caso del dióxido de silicio, este silicio, ¿se puede enlazar este oxígeno? Sí. ¿Se puede enlazar este oxígeno? Sí. Se puede enlazar ese oxígeno. No hay ningún tipo de problema de tipo sigma. Ahora, ¿puede darse una interacción eficiente? ¿Se puede dar una aproximación eficiente para que se logre formar se puede dar un solapamiento de tipo lateral? Y no, no se va a dar por una cuestión, si se quiere decir, de tamaño. Entonces, en este caso, si ustedes se fijan, este enlace, por decir referencia, va a ser covalente. Y ahora el silicio, para tratar de completar, si se quiere decir, de alguna manera, su enlace y para completar los 8 electrones de valencia, ¿sí? Que lo estén rodeando, ¿qué va a hacer? Bueno, y va a establecer 2 enlaces más con 2 oxígenos continuos, con 2 oxígenos, si se quiere decir. Y bueno, eso va explicando cómo de alguna manera el silicio no va a tener una fórmula, no va a ser una molécula discreta. ¿Por qué? Porque ahora, si yo bien veo que esta es la fórmula que se repite, el silicio no encuentro en el silicio esta molécula sola interaccionando con otra molécula, sino que el silicio que está de alguna manera interaccionando con 4 oxígenos de forma covalente y a partir, si se quiere decir, un diseño en forma de diamante. ¿Sí? Entonces, a ver si quiero que quede claro. En este caso, no puedo pensar que esto va a ser una molécula discreta. ¿Por qué? Porque ahora el silicio también tiene la posibilidad de establecer otros enlaces covalentes con otros átomos de oxígeno. ¿Para qué? Para poder completar sus 8 electrones de valencia, como es lo que hemos estado viendo. Y eso, al completar, establece otros enlaces con otros oxígenos. Entonces, ahora, si se quiere decir, este oxígeno se puede relacionar con otro silicio y eso va generando la estructura tridimensional, por lo que eso determina de que no sea una molécula discreta. El dióxido de silicio no es una molécula discreta, sino que es la fórmula, si se quiere decir, es la fórmula empírica que uno puede encontrar dentro de la estructura de la sílice.